semana más, bienvenidos al programa El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando el bloque temático sobre la Iglesia del futuro y lo estamos haciendo con el señor obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reig Pla. Bienvenido. Muchas gracias. Hemos abordado, como saben ustedes, en los dos capítulos anteriores, un poco esa visión del cardenal o el momento obispo Ratzinger sobre la Iglesia del futuro, y en este tercero nos gustaría abordar con don Juan Antonio la visión profética que ya en el Apocalipsis se estaba planteando en las cartas a las 7 iglesias, ¿no? ¿Qué es esto de las cartas a las 7 iglesias? Un poco para los que no están familiarizados con el Apocalipsis. Sí, es el espíritu que habla a las iglesias, como ahora, es decir, el espíritu que habla y habla a través de los acontecimientos eclesiales y los acontecimientos propios de lo que ocurre en el mundo. En este caso van dirigidas a los ángeles de esas iglesias, que son los obispos, ¿no? Y les va recordando a cada uno cómo es su situación, ¿no? Al ángel de la iglesia de Sardes, al ángel de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Son los obispos que están presidiendo esas iglesias y les está recordando el momento que viven y les está llamando a aquello que en ese momento están necesitando. Y hemos titulado este capítulo de la iglesia de Sardes a la iglesia de Filadelfia, porque un poco preparando los programas con don Juan Antonio, pues parecía, o parece, o me parece a mí, a ver si lo confirmamos con el padre, que estamos como a caballo, ¿no?, de lo que son estos mensajes a la iglesia de Sardes, ¿no? Ahora lo voy a un poco leer, ¿no?, cuál es el mensaje al ángel de la iglesia de Sardes, pero también de alguna manera inaugurando o simultáneamente, esto ahora lo veremos, a la iglesia de Filadelfia, ¿no?, que es una de las 7 iglesias, como hemos comentado, del Apocalipsis a la que se dirige el Espíritu de Dios, ¿no? Y dice así, es durillo, o sea, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, que lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso se lo dice al obispo, ¿no?, de la iglesia de Sardes, y entiendo que a todos los sucesores, ¿no? Pero tienes unas pocas personas en Sardes, que era una ciudad donde se ubicaba esta iglesia, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, ¿qué dice? Es un mensaje verdaderamente consolador, porque, ¿sí?, porque tiene salida al final, ¿no? Vale. Tiene salida al final aquellos que han mantenido la túnica blanca del bautismo, ¿no?, que van con vestiduras blancas. Sí. Pero es una realidad que me gustaría hoy situarnos en el hoy de la Iglesia, y por no ir lejos, en el hoy que estamos viviendo en España. Dice: conozco tus obras. O sea, no se refiere solo al obispo, le escribe al obispo, sino a cómo está viviendo esa realidad la comunidad cristiana. Y das la impresión de que estás vivo, pero estás muerto. Es una realidad que podemos nosotros constatar ahora mismo también en nuestra situación en España. Hemos hablado en programas anteriores de lo que es la inercia de la costumbre cristiana, ese catolicismo que llamamos sociológico, que todavía está presente, que a veces tiene incluso manifestaciones en que aparece, digamos, incluso con multitud de personas, pero en la medida en que uno se va acercando, es decir, encontrar hoy en España lo que podríamos llamar, así de alguna manera, catolicismo integral, es decir, que sea verdaderamente completo lo que Jesucristo quiere de nosotros, es muy escaso. Da la impresión de que está vivo, porque hay acontecimientos, hay convocatorias, hay pues todo lo que significa la presentación riquísima en España y que es un tesoro de la piedad popular,
todo lo que son las manifestaciones, están nuestras catedrales, están nuestros templos, están nuestros edificios, pero a medida que uno se va acercando y pone el foco y entra dentro del corazón de esa iglesia, también esas palabras son aplicables, estás muerto. Y por tanto, quien apela, el Espíritu, apela a la conversión, que son las primeras palabras de Jesús, como recordamos en el programa anterior. Convertíos, o sea, no se trata de decir, por tanto, estás muerto y no tienes arreglos, sino que estás muerto. Hay esperanza. Pero toma conciencia de que estás muerto, de que sin mí no tienes vida. Y por tanto, esa mundanización de la que habló Benedicto XVI cuando fue su viaje a Alemania, ese tomar el espíritu del mundo, sin ser del mundo, pero tomamos el espíritu del mundo, ese contagio de lo que es esta sociedad postcristiana, pues también es lo que llamamos la secularización interna de la Iglesia. Por tanto, podemos decir, estás muerto. Y lo primero que tiene que tomar uno conciencia, por la voz del Espíritu, que en este caso es una voz que es profética, que te llama, que te hiere, ¿no? Es como el profeta Natán cuando denuncia el pecado de David, te hiere, pero no es para quedarse en la herida, sino para salir de ella. O sea, conviértete, vigila. Vigila. O sea, ¿quién vigila? O sea, ¿quién está esperando al Señor que vuelva? O sea, solo el amor te mantiene despierto. El amor a Jesucristo, el amor a la Iglesia, que es Jesucristo viviendo en medio de nosotros. Sin el amor, ¿no? Otras cartas dicen, vuelve al amor primero. ¿No? Sin el amor es imposible la vigilancia, porque estás distraído, estás viviendo dentro de la realidad de este mundo, estás atrapado por ellas. Por tanto, la primera constatación es, estás muerto y necesitas convertir, cambiar el corazón, volver el corazón a Dios. Vuelve el corazón a Dios, ¿no? Eso es una requisitoria constante de los profetas en el Antiguo Testamento y son las palabras de Jesús, convertidos. Pero con esa vigilancia y partiendo de las realidades de que hay algunos que no han contaminado sus túnicas blancas, ¿no? Ese pequeño resto que hay ahí presente, ¿no? Es decir, conviértete, porque si no, vendré como ladrón. Es decir, eso, las parábolas que solemos leer en el tiempo de Adviento o cuando llega el momento de la llamada a la conversión en la Cuaresma, ¿no? Dice, vendré como ladrón, es decir, sé un criado que no por pensar, el Señor tarda, pues no, vendré como ladrón. Y por tanto, el cristiano, la Iglesia en estos momentos, los pastores de la Iglesia en España, hemos de estar con espíritu de conversión, con un espíritu de vigilancia continua para descifrar lo que nos está pasando, para podérselo comunicar a nuestro pueblo, para descubrir los signos de renovación de los que tienen túnicas blancas y mantienen la fidelidad al Señor, y desde ahí comenzar de nuevo. Decía Ratzinger, hay que comenzar de nuevo. ¿Pero dónde partimos? De aquellas realidades que son pequeños restos fieles, que se han mantenido fieles, porque si es así, el Señor no nos negará, es decir, más bien nos afirmará, como dice el ángel a la Iglesia, siempre que seamos fieles. Por tanto, es un momento delicado. Si nos quedamos simplemente con la anécdota de la Iglesia de Sardes, pero Sardes es España ahora. Hemos de ver la realidad de cómo están nuestras diócesis, cómo están nuestras parroquias, cómo está la vida consagrada, cómo está la vida religiosa, cómo están los momentos de iniciación cristiana, los fieles, para ver que hay una iglesia, que todavía acuden personas, pero no se da un proceso de verdadera recuperación del sujeto cristiano, personal, familiar y de comunidad cristiana. Sí, no, la idea de estás muerta de alguna manera me recuerda a lo de los sepulcros blanqueados, ¿no? Del Señor, ¿no? Palabras muy duras, ¿no? Sois como sepulcros blanqueados, ¿no? Pero a la vez, por tanto, porque vivís de renta, porque vivís un poco de ese pasado glorioso. O el valle de los huesos secos del que habla el profeta Ezequiel, sí. ¿No? Es decir, Israel es un valle de huesos secos, pero pueden revivir, sí, conjura al Espíritu, llama al Espíritu. Claro, esa idea de que falta lo más importante, ¿no? La vida en el Espíritu. O sea, que esa renta, ¿no? De la que pueda vivir cierta iglesia conformista, oficial, ¿no? que todavía quiere tener una relevancia, ¿no? También hablábamos en capítulo anterior, ¿no? La vinculación política, social, ¿no? Parece como, y corríjame si me equivoco, ¿no? Como que, bueno, pues esa no es la iglesia del Señor, ¿no? No es la iglesia viva en el Espíritu, ¿no? Al final lo importante es ser esa iglesia del Señor, ¿no? Y la iglesia de Sardes, pues es tal vez la que conocemos por los cristianos nominales, ¿no? Culturales, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? Bueno, sí,
una comunión, pero bueno, lo importante es el banquete de la comunión o la boda, ¿no? Y no hay una autenticidad, ¿no? Y claro, los números efectivamente también bajan, incluso de estos cristianos nominales, ¿no? Bueno, católicos no practicantes, ¿verdad? ¿Cuáles son un poco las cifras ahora de todo esto? ¿Cuál es el retrato o la radiografía de la iglesia de Sardes en la actualidad? No sé si en España, tampoco quiero ahora, porque no estaba preparado un poco pues, los números exactos, pero va en descenso incluso esta de los cristianos un poco nominales, ¿no? De las bodas. El catolicismo que llamamos sociológico de costumbre, ¿no? Sí. Es decir, yo entiendo que lo importante es que sepamos distinguir por círculos concéntricos, ¿no? Es decir, hoy lo que llamamos comunidad pequeña, comunidad identificada con la fe, que vive el espíritu de oración y la celebración de los sacramentos, que vive el mandato del amor, que cuida verdaderamente de la expresión concreta de la caridad, que es la identidad propia del cristiano, eso es una iglesia minoritaria. Convenzámonos de que en España somos una iglesia minoritaria. Pero eso es la primera conciencia, ¿no? Para no hacer, diríamos, cálculos falsos. Hoy la Iglesia en España no tiene relevancia social. Hoy los pastores de la Iglesia, los obispos, no tienen relevancia social, ni siquiera influencia en lo que es la masa general de los españoles. Primera constatación. Eso es muy importante, porque es un edificio que se está desmoronando, pero lo importante, decía Ratzinger, es lo esencial. Tenemos una realidad de círculo pequeño, concéntrico, donde se da todas las dimensiones del catolicismo integral. Sí lo hay. ¿Dónde? Y lo hay en todos los ámbitos, en los ámbitos territoriales, es decir, hay parroquias que están vivas. ¿Sí? ¿Germinan? Hay en el ámbito de lo que es la vida consagrada, las realidades que van surgiendo de nuevo. Estamos en el hogar de la madre, por ejemplo, grabando. Y por tanto, otras, el espíritu no está de vacaciones y está impulsando. Está presente y lo promovió mucho el Papa San Juan Pablo II, que fue un momento de impulso de los nuevos movimientos, la nueva evangelización, y está presente en muchas familias, gracias a Dios, verdaderamente cristianas, que se abren generosamente a la vida. Algunas son familias numerosas, otros no han podido tener hijos, pero viven una fecundidad espiritual. Es decir, ¿y en la escuela? En la escuela hay incluso, una crisis verdaderamente seria, tanto en la universidad, que ha expulsado a Dios de la universidad, como en la enseñanza, que ahora estamos viviendo procesos educativos verdaderamente distorsionadores de lo que es la educación de la persona, con una imagen, diríamos, antropológica muy distorsionada y que no responde a los ejes fundamentales de lo que es el pensamiento cristiano, la antropología cristiana o la antropología adecuada, y eso es mundo. ¿Y incluso en la escuela católica? También en la escuela católica hay un déficit de lo que significa hoy mismo la educación. Para poder educar tenemos que tener una imagen clara de quién es la persona. Y eso es lo que nos da la Iglesia Católica y es lo que nos da lo que llamamos, pues eso, antropología cristiana, antropología adecuada, ¿no? Y esto que fue floreciente en España, es decir, ahora mismo también está viviendo su propia crisis. Hostil la presión que se hace con las leyes sobre la educación y con poca, diríamos, participación de los padres en su responsabilidad para cuidar lo que significa su colaboración con los colegios para llevar adelante una verdadera educación cristiana. Eso es lo que hay. Pero si vas ampliando, es decir, tenemos un círculo concéntrico, diríamos, de una vitalidad que el Espíritu proporciona, otro, diríamos, de los primeros que todavía van rondando en torno a la Iglesia y piden los sacramentos o asisten a los actos religiosos o a algunos actos religiosos o que más o menos participan de una cierta mentalidad y sentido común cristiano, y vas ampliando y después hablamos de los alejados, de los que fueron bautizados y tal. Bueno, pues ahí está todo un proceso dar a salir con vigilancia, con conversión, de tal manera que podamos ir ampliando el círculo primero, diríamos, de mayor identidad y poder alcanzar otros ámbitos. Y hay un engaño también casi de Iglesia de Sardes en esa iglesia ONG, es decir, esa aceptación del mundo de la Iglesia se centra únicamente en la labor social, cuando colabora con el mundo secular, ¿no? Con las ONGs, digamos, seculares, laicas, ¿no? Ahí sí, ¿no? Hay esa Iglesia... Eso es un engaño, un engaño porque una Iglesia, diríamos, que hace lo que puede hacer el mundo, no es la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Pero esa es la que quiere el mundo, ¿no? Y
cuando la Iglesia es reducida a una ONG solidaria con una serie de cuestiones, yo recuerdo en Jesús de Nazaret, Benedicto XVI Ratzinger dice, en un momento se pregunta, dice, bueno, ¿y qué ha venido a traer Jesucristo? Porque continúa el mundo y el hambre continúa, continúan las guerras, continúan las discordias, continúa la crisis en tantas naciones, en tantos pueblos, en tantas familias. ¿Qué ha traído a Jesucristo? Y entonces él responde, nos ha traído a Dios. Y es el principio que puede ser Dios manifestado en la humanidad de Jesucristo, que habita en nosotros por el Espíritu Santo, el gran principio de renovación. Confundir la Iglesia simplemente como una organización social que responde a las necesidades perentorias de las personas, no hay que dejarlo de hacer, faltaría más. Es decir, la Iglesia desde siempre se ha caracterizado por el estar ayudando a los huérfanos, a las viudas, a aquellos que son más pobres, eso es un signo de identidad del cristiano. Pero eso viene de una fuente, y es la que nos está faltando ahora. Es la fuente de decir, eso no lo hacemos simplemente porque queremos vivir como aquellas personas que son filántropos y que quieren ayudar a otros, sino lo hacemos porque reconocemos en ellos al mismo Jesucristo, porque nuestra motivación es que Dios nos impulsa desde dentro a manifestarnos con el ejercicio de la caridad. Pero un sacerdote que acaba siendo un funcionario social, bueno, ya, o un psicoterapeuta. O psicoterapeuta, no es necesario, claro, eso lo puede dar de sí el mundo. ¿No? Necesitamos una iglesia donde podamos encontrar verdaderamente el rostro de Dios y el rostro de Jesucristo. Después otro aspecto que creo que trata esta carta, ¿no?, a la iglesia de Sardes es la vigilancia, el estar alerta, el estar despierto, ¿no? Creo que se lo dedica a ese remanente fiel, ¿no?, esas ascuas que están ahí, que quieren incrementar ya su llama, pero que pueden dormirse también, ¿no? No hay nada que hacer, este mundo poscristiano pues nos va a arrasar, ¿no? Antes comentábamos en la semana pasada, ¿no?, esa casi tentación a refugiarse, ¿no?, en un aspecto cerrado, en una burbuja, no estar en el mundo, ¿no? Y ahí también creo que hay una advertencia del peligro de languidecer incluso de estas minorías creativas, ¿no?, en ese ambiente tan asfixiante, ¿no? Es así, hay esa advertencia de vigilar, estar despiertos. Si al que está vigilando, y hemos dicho que solo el amor vigila bien, ¿no?, es la parábola de las doncellas con el aceite, ¿no? El aceite es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice San Pablo, es el amor derramado en nuestros corazones, y por tanto solo el amor te hace mantenerte despierto esperando. Y entonces, ¿quién vigila? Sabe dos cosas, ¿no? San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Primero, piensa con quién o a quién te vas a enfrentar. Es decir, cuando él hace la segunda semana la meditación sobre el pecado, es decir, o la primera semana que está haciéndonos meditar el pecado de los ángeles, el pecado de los primeros padres, nuestro pecado, después dice, bueno, ¿y a quién te vas a enfrentar? Y cuando hace la meditación de las dos banderas, escucha la voz de aquel que está dando a los suyos y le dice, primero los tenéis que atrapar, ¿no?, con la codicia de riquezas, después con la vanidad de nuestro mundo, y después cuando ya los tengáis ganados con soberbia crecida, para que sí, ya los tenéis totalmente ganados, ¿no? Y escuchas la voz del otro, que es Jesucristo, y dice, primero por su pobreza, si material, si poder, pobreza espiritual, tal, después, y va creciendo hasta la humildad. Esos son dos mundos, esos son dos mundos que están ahí presentes. Y por tanto, sabiendo a quién nos hemos de enfrentar, y en esto no podemos nosotros decir que todo depende de la debilidad de nuestros pecados, de la decadencia de nuestro mundo, hay un componente siempre, y San Ignacio lo pone en evidencia, el maligno que quiere destruir la obra de Dios. Y uno tiene que ser, y el vigilante lo sabe, pero tiene que tener la suficiente capacidad para, también nos enseña San Ignacio, para descubrir las mentiras del maligno, del tentador, del que nos acusa, diciendo, Dios, ya ves lo que hace, nos acusa para poder distinguir el bien del mal, y eso es un juicio, ¿no? Eso es lo que el Papa llama discernimiento, porque el discernimiento es un juicio, para saber distinguir el bien del mal. La vigilancia, pero junto con la vigilancia, darnos cuenta de lo que nos pasa, tiene que haber el principio de renovación. Y el principio de renovación siempre es la acción de la gracia en nosotros, y esa es la llamada a la esperanza, porque el Señor vuelve y vendrá como un ladrón, pero los que están con vestiduras blancas, los que tienen la lámpara con el aceite preparado, van a entrar a las bodas. Y esa es una llamada a la esperanza, es decir, la Iglesia no va a desaparecer. El Señor ha hecho una promesa, ¿no?
Y es verdad que puede haber un momento de resto fiel, ha pasado tantas veces en la historia, y esta es una de ellas, pero ese resto fiel es el que va a encontrar el principio de conversión para otros también y el principio de renovación. Y ahí casi empezamos a abordar lo que el Espíritu le dice al ángel de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Tenemos un poco 5 minutos, pero a ese resto fiel, a esa iglesia pequeña, ¿no? que era sencilla, empobrecida, ¿no? La que hemos comentado antes, esas minorías creativas, también le da ciertas advertencias, ¿no? ¿Cuáles son, no? Ella le dice, conozco tus obras y has sido perseverante. Sí. O sea, esto es muy importante. Es decir, cuando el tema de la perseverancia, que no es solo la perseverancia final, sino es la perseverancia en el combate. Hoy hemos de entender que un cristiano en esta sociedad que vivimos vive todos los días el combate de la fe. He visto sus obras y ha sido verdaderamente perseverante y, por tanto, es decir, le va a dar, diríamos, la puerta de entrada que no se va a cerrar nunca, es lo que dice la Iglesia de Filadelfia, es decir, ahí tienes la puerta abierta que no se cerrará nunca, porque ha sido perseverante. Tienes en cambio ahí al lado tuyo una serie, habla de la sinagoga, de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, saber exactamente dónde estamos, en qué situación nos encontramos, y es verdad que al final hemos de aceptar la parábola del trigo y la cizaña, es decir, está todo junto, ¿no? Y por tanto esa separación será al final y hemos de saber convivir sin perder la propia identidad cristiana, viviendo con esa perseverancia en el Señor. Eso en el fondo, es decir, la perseverancia, la paciencia, es todo ramificaciones de la esperanza, ¿no? La esperanza es virtud sobrenatural. O sea, nosotros no podemos esperar al cielo y decir, no, porque supera nuestras fuerzas. Pero Dios nos lo da por su omnipotencia. Él de la muerte puede sacar la vida, ¿no? Lázaro, sal, y vuelve a la vida, ¿no? De la muerte, estás muerto, puede sacar la vida. Él es el único que puede generar en nosotros una renovación y una conversión, y al final la acción de Dios en nosotros hará que esa puerta no se cierre, ¿no? Y por tanto, la misericordia de Dios, que es infinita, la omnipotencia de Dios, que lo puede todo, y la misericordia, son las dos razones para vivir con la virtud de la esperanza. Y la esperanza que nos da, pues la posibilidad de decir, Señor, a pesar de que estoy muerto, puedo revivir, a pesar de que soy débil y no tengo fuerzas, contigo lo puedo todo, a pesar de que no he sido vigilante y que me he dejado atrapar por el mundo, puedo comenzar de nuevo. Ese es el principio siempre de la esperanza cristiana, que ya se da, es decir, en ese resto fiel que el ángel dice en la iglesia de Filadelfia. Sí, la esperanza es uno de los leitmotiv de este programa, siempre lo veremos ya en el último capítulo, siempre intentamos dar ese aliento, ¿no?, de esperanza. Yo creo que, por lo que he podido un poco profundizar en esta carta, esa firmeza en la fe, esa fidelidad de ese resto fiel, ¿no?, en la iglesia de Filadelfia, tiene recompensa, ¿no? Hay una promesa del Señor de que son la columna a todas las iglesias, del templo de Dios, ¿no? A todas las iglesias que va diciendo, al vencedor sí, le daré un nombre nuevo, al vencedor. Es esperanza, ¿no? Siempre está la posibilidad de comenzar de nuevo, sí, siempre está la posibilidad de la renovación y siempre está el principio de nuestra razón última para vivir y de esperanza, que es Dios. Él es quien lleva la historia. Nosotros nos hemos de convencer de que hemos de vigilar para discernir qué está reclamando Dios en estos momentos a la Iglesia en España o a la Iglesia en donde cada uno de nosotros vivamos en una situación concreta. Y además creo que también le advierte de una tentación que se puede producir en estos días, ¿no? Y terminamos ya con esto, ¿no? La tentación de salir, que algún resto fiel, que alguna comunidad que se sienta pues en las esencias, ¿no?, salir de esa iglesia, ¿no?, que considere pues que es una iglesia, pues eso, ¿no?, del antievangelio, de la antiiglesia, ¿no? Y creo que le reafirma, no, la columna está en el templo de Dios, está en la iglesia, no te vayas. Evidentemente. Comunica y expande esa fidelidad a los demás, ¿verdad? Al que sea vencedor le colgaré como una columna en el templo de Dios. Es decir, no hay salvación que no pase por la humanidad de Jesucristo, no hay salvación que no pase por la Iglesia y, por tanto, si la tentación es querer
formar una iglesia nueva, no, eso es una tentación. Es esta la iglesia, con toda su precariedad, con todas sus faltas, con todo, pero es la iglesia que es Jesucristo, y es la iglesia que el Espíritu Santo nos tiene que hacer redescubrir, y en ella hemos nacido, en ella hemos de vivir, y en ella hemos de morir, ¿no? Es decir, yo ahora, después de 50 años de sacerdote, después de haber presentado la renuncia ya como obispo, decir, ¿qué puedo decir? Gracias, Señor, porque he podido mantener la fe, porque no he perdido la fe, es decir, viendo tantas cosas como he visto en estos 50 años, al interior de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? La iglesia en estos momentos no tiene nada que ver cuando yo era niño y cuando vivía yo en mi pueblo con una religiosidad, con mi familia y con mi parroquia y con todo lo que significaba el ambiente de entonces. Bueno, es decir, son 50 años donde he podido ver de todo, pero hay una cosa que sí que el Señor nos reclama, es decir, en esta iglesia yo he hecho la promesa de que estará ahí presente siempre como una columna de fuego que alumbra el caminar del pueblo en el desierto. En esa hemos nacido y en esa hemos de morir. Pues padre, con esas palabras yo creo de fidelidad, ¿no?, a la iglesia, con las palabras que el ángel le dice a todas las iglesias, quien tenga oídos que oiga, y que seamos, digamos, atentos y vigilantes, ¿no?, a esas realidades que están descritas en el Apocalipsis, pero que son muy válidas para este mundo que se avecina. Pues concluimos este bloque, siempre se nos hace corto, ¿no?, este capítulo, perdón, y le emplazo la semana siguiente para hablar también de esa iglesia doméstica, ¿no?, que es la familia, ¿no?, que también es otra muy interesante. Muchas gracias. Decimos en el credo, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo la iglesia. Y eso para nosotros es una identidad en el seno de la Iglesia Católica, de la cual hemos de estar completamente agradecidos. Vivir en el seno de la iglesia, que es la esperanza de nuestra salvación. Muchísimas gracias.